hablar de la recepción en Castilla. ¿Se acuerdan? Y de hecho, además también ya tienen un texto del profesor Antonio García, que es para el trabajo 5, que también habla de vías las vías de la recepción. Nosotros, ¿cuáles vías de la recepción habíamos señalado? Personas, universitario, es universitario, no universal. Y incorporación normativa. Entonces, nosotros ahora en particular vamos a hablar de eso último, del proceso de incorporación normativa. Nosotros lo que tenemos es que, como sucede en toda Europa, en Castilla no es la excepción, que se necesita un derecho más complejo, más elaborado, y esto se empieza a notar cada vez más a comienzos del siglo XIII, o sea, del 1200 y algo. Para ese entonces, en la península ibérica, se produce la unión definitiva de los reinos de León y de Castilla, se van a unir en uno solo, para siempre. Así como lo traemos hoy. Y este reino se va a convertir en el reino hegemónico de la península ibérica. Para ese entonces, nosotros tenemos una doble dispersión normativa. Creo que alguna vez habíamos hablado algo de la dispersión normativa. A ver, si no lo hablamos, ¿qué significa la dispersión normativa? Cuando está difusa, porque hay dispersa, baja la dispersión, puede ir por ese camino también. A ver, ¿qué significará eso? Nos ayuda el idioma castellano. Desordenada, emprendimiento, puede ser. No, desorden. Tal vez desorden podría ser algo que digamos nosotros hoy porque no entendemos esa lógica. O sea, algunos historiadores han hecho una referencia con la que hacemos acá, pero eso tiene que ver más bien con un juicio nuestro de no comprensión. Lo que sí, lo que nosotros tenemos es, hay varias cosas que son diferentes en esa época frente a nuestra manera de concebir. Primera cosa que para nosotros nos parece que es obvia y que en realidad recién se empieza a transitar una vez superado el tema del Imperio Romano. Se trata de empezar a superar ese punto. No hay una relación inevitable entre ejercicio del poder político y capacidad de imposición normativa. Claro. Entonces, vos tenés que el rey o el príncipe o quien sea es el que manda, y eso no necesariamente significa que crean derecho. Entonces, ahí ya se nos produce una diferencia que para nosotros, comillas, es natural. No es natural, es habitual y está tan naturalizada que nos parece que es así. Segunda cosa que es diferente es que también a nosotros nos parece que es inevitable que si estás hablando de un espacio territorial sometido a una misma autoridad, ese espacio territorial también tiene que tener un mínimo derecho. Bueno, esta es otra cosa
La dispersión normativa es por un lado territorial, o sea, tengo el reino de Castilla y hay muchos derechos. Nosotros decimos derecho foral, pero no es uno, son varios fueros de varias ciudades diferentes y hay derechos señoriales. Y esta fragmentación normativa se da además en espacios relativamente pequeños. Es como si yo les dijese, hay un derecho para 3 de febrero, otro derecho para Loma de Zamora, otro derecho para San Isidro, e incluso más chico que San Isidro o más chico. Entonces, hay una dispersión normativa territorial. Pero además de esa dispersión normativa territorial, que es muy atomizada, o sea, no conozco a nadie que haya hecho un estudio cuantitativo, pero estimen que capaz que en el Reino de Castilla había 200 o 300 derechos territoriales diferentes, parecidos, muchas veces incluso emparentados, porque no era infrecuente. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos del derecho foral? Dijimos que lo otorga el rey no lo crea de una manera así. Bueno, a ver, voy a poner un derecho territorial, un derecho foral donde las mujeres puedan participar, eso no va a existir, una sociedad machista, tradicional. Si hubiese dicho la mujer del derecho, hubiese dicho no, ni loco. Está claro, o sea, la capacidad de creación de normas es muy limitada por parte de la. Alguna cosita puede haber. Entonces, en realidad, muchas veces hay cierta expectativa y puede ser que los súbditos les digan a los reyes: bueno, Su Majestad, nos gustaría tener un fuero como el de Sepúlveda. Se hacen unos cambios, pone lo mismo. Pero no es que son idénticos. Fíjense, esto de alguna manera, para ponerlo, no sé si ustedes se acuerdan de la Constitucional, particularmente el voto de Carlos Fay en el pronunciamiento Partido Justicialista de Santa Fe, que es conocido como causa real, donde el Partido Justicialista impugna por inconstitucional la Constitución de Santa Fe en ese momento. Este año se acaba de cambiar esto, hay la elección. Pero con el argumento de no, nuestra Constitución no sigue la elección nacional. Y Fay, hablando del federalismo argentino, dice que las provincias, para tener la garantía federal, deban ajustar su constitución a las declaraciones de derechos y garantías de la Constitución, no significa que las provincias deban tener una constitución idéntica a la nacional. El federalismo implica ciertas adecuaciones, pero manteniendo una libertad. Bueno, esto es lo que pasa con los fueros y con los derechos señoriales. Son parecidos, pero no idénticos. Entonces, esa es una de las dispersiones. Pero además de esta dispersión normativa territorial, hay una dispersión normativa social o estamental. O sea, los nobles tienen un derecho, los artesanos, dependiendo del lugar, tienen otro derecho, los campesinos tienen otro derecho, los clérigos tienen otro derecho. Entonces, esto es una construcción jurídica de una variedad extraordinaria. De una variedad extraordinaria, y con ese otro elemento que habíamos destacado al hablar de la alta edad media,
proceso de renovación normativo va a estar empujada por los comerciantes. Los comerciantes no es el chuteo de la esquina, sino sería los grandes importadores, que son los que están interesados. También tenemos, creo que ya lo habíamos dicho, otro grupo que está muy interesado. Esto es el grupo de los letrados. Por un lado son necesarios, pero por otro lado se quieren hacer necesarios e imprescindibles y tienen que recuperar lo que habíamos hecho otra vez, o sea, convertirte en abogado es algo muy caro, que debe recuperar. Y lo que va a pasar en este proceso es que los príncipes, a los que les interesa apoyar a los comerciantes y a los letrados, a los comerciantes porque van a ser su fuente de financiación y a los letrados porque van a ser su instrumento sofisticado de administración. Les interesa este proceso para tener reinos más poderosos, pero además se encuentran con que la transformación del derecho al mismo tiempo contribuye a fortalecer su poder. Entonces, hay bien, así que bueno, ¿te fue bien el examen? Ay, sí, muchísimo, creo que sí. Bueno, excelente. Lo extrañamos. Ella cruzó con los de ella y Robio cruzaron conmigo, ¿hace cuánto? ¿Ya? 3 semestres. Sí, el año pasado. Muy bien. Aprovecho. Parece que yo no estaba hablando contigo. No. Claro. Bueno, entonces, estábamos con que hay una construcción de poder jurídico-político que al rey le interesa, apoyando a los comerciantes, apoyando a los abogados, al mismo tiempo los reyes construyen el poder. Entonces, ¿qué más van a querer? Que llevar adelante un proceso de consolidación institucional del poder, donde además hay una cosa también por analogía, que es interesante. Muchas veces, digamos, el poder político tiene una parte de elementos coactivos, pero también hay una parte de, digamos así, de convicción. El poder es una relación de mando y obediencia. Y esa relación de mando y obediencia no solo se apoya en la capacidad de imponer los castigos, sino en la convicción de quienes son mandados, de que el que manda tiene legítimas atribuciones. Fíjense en nuestras sociedades. Hay dos cosas que muchas veces están vinculadas que apoyan la construcción de legitimidad. Una es la novedad. En nuestra sociedad, lo nuevo parece que es bueno por ser nuevo. La convicción acerca de la novedad hace, fíjense, para construir poder político, para construir ventas. Sale un producto, este es un producto nuevo. No importa que sea un producto bueno, no que sea nuevo, pero
viene la novedad e implícitamente para nosotros el hecho de ser nuevo, yo que soy un viejo trabiliario, dice, no, aparece un nuevo procedimiento terapéutico. Que prueben con otro, después vemos, dentro de 10, 15 años, contame cómo está. Pero después, ay, no, había un efecto. Sin embargo, hasta que llega la noticia de que eso hacía mal, un montón de incautos cayeron porque nuestra sociedad, en general, no digo Argentina, del siglo XX, el modelo occidental, es proclive a la novedad. O sea, la novedad parece que le da un plus de calidad, mientras que la no novedad, a pesar de haber sido probada durante décadas o siglos, es rechazada. No, estos viejos, mirá, si hace 200 años hacen lo mismo, me parece que dirán, no, están probados hace 200 años, es una cosa caduca. Entonces, por un lado tenemos la novedad. Y por otro lado, más en nuestras sociedades periféricas, tenemos la relación centro-periferia. Entonces, lo que es, no, esto es algo europeo, esto es algo. Entonces, no sé, cualquier cosa que te digan, yo siempre doy el mismo ejemplo porque me parece una cosa entre, no moralmente repugnante, no, acá el baño es unisex. Es una porquería un baño unisex. O sea, entrar, además, desde el punto de vista hasta de la practicidad. Si tú estás saliendo del cine y es baño unisex, que te tenés que morfar la avanzadora del baño de mujeres, que es una cola larguísima, los varones entramos y salimos rápidamente, raudamente. Pero realmente es una cosa fuera de esto, es incómodo, porque el baño, incluso los varones también, pero sobre todo para las mujeres, es un espacio de sociabilidad que no está, no es. No, pero así es en Holanda. Está bien, será en Holanda, es una mierda lo que tienen en Holanda. ¿Se entiende lo que quiero señalar? O sea, que vos me digas, tenemos pocas instalaciones, no sé, resulta que es una construcción antigua y no importa, hay 10% de mujeres o 10% de varones y no se justificaría duplicarlas. Es una cosa, una explicación racional, pero decirme que es así porque se hace en otro lado, sin embargo, para nosotros funciona, en general, socialmente hablando. Bueno, en esta construcción de poder político, los reyes se encuentran que como el ius comune está relacionado con la época romana, con el pasado casi ya legendario de la antigüedad, lo que viene de Roma los ayuda a construir poder político. En este sentido también, esto es otra de las cosas que ustedes, entrenándose para ser juristas, tienen que tener en cuenta. Cuando alguien acude al derecho comparado, si tiene mínimamente una idea de lo que está haciendo, actúa de una manera consciente y deliberada para tomar cierta parte del derecho comparado. ¿A qué le sirve? O sea, entonces va a tomar ciertos autores, va a tomar ciertos países, va a tomar ciertas épocas de ciertos países. Entonces, para que no, esto se hace en Estados Unidos. Esto se hace en Estados Unidos puede servir para invocar un modelo casi marxista totalitario o la anarquía total o el liberalismo, depende de a quién tomás. No, esto lo dice Ross. Bueno, un liberal post-guerra de Vietnam te va a decir una cosa. Los muñecos estos que están trabajando con Trump te van a decir otra, y los dos son de Estados Unidos. O sea, sin embargo, si es Estados Unidos, los reyes, con sus asesores, consciente y deliberadamente van a acudir a este vínculo entre experiencia romana, reflexión técnica de avanzada, para construir poder político.
Y de hecho, como dice el profesor Eduardo Martínez, lo que va a pasar es que entre el 1200 y el 1500 vemos un largo proceso con altibajo, con idas y vueltas, pero que en la larga duración conduce a lo que vamos a decir ahora, de un rey que era un simple lector de un derecho ajeno a un rey que se convierte en redactor del derecho. O sea, de lector a hacedor del derecho. Todavía estamos lejos de la pretensión de convertirlo en un hacedor exclusivo como monopolio, pero sí en la de erigirlo en redactor del derecho. Les decía que acá hay altibajos, idas y vueltas, pero también la historia se hace con episodios más o menos anecdóticos. Bueno, ¿qué sucedió? Hubo procesos de crisis dinástica. En el caso particular hay un rey, simplemente todo se lo digo título informativo, pero en 1369 el rey que estaba a cargo de la corona es destronado y asesinado por su medio hermano, hijo ilegítimo del rey anterior, el rey es Pedro. El nuevo rey es Enrique II Cartámara, que es el fundador de la dinastía que conduce a la reina Isabel. Es un linaje ilegítimo por su origen familiar, pero ilegítimo no le correspondía. Como suele pasar cuando vos entras por la ventana y te cobran. ¿Sí? O sea, fíjense también cómo son las construcciones historiográficas y sociales. Este rey Pedro I, ¿verdad? Pedro I, Pedro último, no Pedro. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? No, bueno, fíjense, las familias reales tienen toda una serie de historias, de motivos para poner un nombre. Por ejemplo, es muy raro que el actual rey de Reino Unido se llame Carlos. ¿Y por qué es muy raro que se llame Carlos? Al primer Carlos le cortaron la cabeza. Y al segundo lo destronaron. La revolución famosa, gloriosa, es una revolución contra un Carlos. Ponerle fíjense, desde el Carlos al que le echaron una patada en el culo hasta este, otro. Entonces, medio como fin, está medio mal parido, ¿no? Ponerle nombre. Entonces, no por nada. Fíjense, en un país donde un montón de gente se llama Pedro, que después de 1369 hasta hoy, 650 años, más allá de Pedro como este nombre prohibido, por todas esas evocaciones. Fíjense también, como los nombres del Papa, ¿por qué el Papa argentino se llamó Francisco? Siendo el primer Papa jesuita de la historia. Se llama Francisco, la primera vez que un Papa se llama Francisco, porque quería hacer la relación con la caridad, la pobreza. Tiene realmente los nombres con las escuelas o los corrientes que. O con el carisma que el Papa, por ejemplo, el Papa actual se llama León, porque trata de vincular su magisterio con el del fundador de la doctrina social de la Iglesia.
tiene una Benedicto XIII, en realidad se pretendía relacionar con el Papa de la Primera Guerra Mundial. O sea, estos son temas de nombre, pero en este caso en particular, ese rey Pedro, que lo han llamado Pedro el Cruel, en realidad era un rey que estaba en contra de la burguesía dominante, de la misma nobleza. Bueno, entonces, los reyes venían de construir poder político. Llega este rey que va por la ventana, que se enriquece en contratama, y ese rey retrocede los casilleros. El rey se muere relativamente pronto, 10 años. Su hijo gobierna muchos años. Bueno, después hay muchas situaciones de reyes niños, donde en la minoridad de los reyes gobiernan las reinas y gobiernan un grupo de influyentes. Entonces, por eso, pero en la larga duración, andando el tiempo, los reyes se imponen. ¿Está claro? Entonces, se imponen con esta construcción del poder político legitimado por el derecho. Entonces, vamos a decirlo de alguna manera. Los reyes dirán, no soy yo el que quiero construir poder político, es la norma la que dice. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de una de estas normas, la más importante, que son las 7 partidas del rey Alfonso X. En las 7 partidas hay una de las partidas que sería una ley o un artículo, ahora después hablamos un poquito de esto, pero dice, el rey es en el reino como el emperador es en el imperio. Y esto tiene que ver, el rey en Castilla es en el reino como el emperador Justiniano era en su imperio. El rey tiene la plenitud del poder legislativo. Esto es lo que querían decir con esa frase aparentemente inocente. Esto es, perdónenme lo que voy a decir para los que son peronistas, nada mejor que la una frase de Borges. Ustedes saben lo que decía Jorge Gorila, marca cañón. Los peronistas son sencillamente incorregibles. Hay una frase que dice, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Esto tiene que ver con alguna de las 20 verdades peronistas. Claro. En la Argentina de Perón, en esa época, hay una ley, que es la del segundo plan quinquenal, que dice, declárase doctrina nacional la doctrina justicialista o peronista. El artículo siguiente es, el derecho argentino debe interpretarse a la luz de la doctrina nacional. Entonces, dentro de la ley, peronista, todo, fuera de la ley, peronista, y es más, el ministro de Justicia, Ángel Borlengui, ministro de Interior, Ángel Borlengui, el 1 de febrero del año 1955, al inaugurar el año judicial, donde también buscando la amplitud de criterio, democracia, participación, la Corte Suprema en su patio, con la presencia del señor general Perón, inaugura un punto de Perón. ¿Qué mejor cosa? De la Corte, y en ese acto tan republicano, el ministro les dice, señores jueces, cuando se les presente un conflicto, para resolverlo acudan al sector peronista de sus bibliotecas. Esto está en el tomo del año 55 de fallos de la Corte. O sea, no es que van a ir a csjm.gov.ar, busquen año 55 y bájenlo y van a ver que no los estoy mintiendo. Pero volvemos a la
Edad Media, volvemos a Alfonso, volvemos a este tema de la construcción de un nuevo derecho o la recepción de un nuevo derecho. Entonces, el ius comune, recibirlo, le interesa a los comerciantes, le interesa a los abogados, le interesa a los príncipes. Antes de llegar a Alfonso y a la recepción del ius comune, tenemos al padre de Alfonso, que es Fernando III. Fernando III es el rey que toma Sevilla y es un rey bastante paciente y bastante prudente en su pretensión de construir poder político. Y él piensa, primera cosa, me gustaría tener un derecho que sea uniforme en el reino, un derecho que me dé más poder, que me dé más atribuciones. ¿Y qué puedo hacer? Voy a tratar de a todos los que me pidan fuero, darles el mismo. ¿Y cómo va a ser ese mismo fuero? Y ese fuero, vamos a tratar de que esté inspirado en el derecho romano. ¿Y qué hay inspirado en el derecho romano que consolide las atribuciones del príncipe y que no genere demasiadas olas o no genere ninguna? El liber iudicium. ¿Se acuerdan que los cristianos que vivían bajo la autoridad de los musulmanes seguían utilizando el liber iudicium? Cuando Fernando llega a Sevilla hay un barrio de cristianos. Entonces, ¿qué hace? A los cristianos que están en Sevilla les concede como fuero el liber iudicium, que hace traducir, o que utiliza una traducción que no se sabe mucho, castellana. Fíjense, el liber iudiciorum lo hace traducir, el mismo nombre que le da, ya dice que maniobra. Ustedes fíjense los nombres, ¿sí? Asignaciones de rótulos, también son parte de un proceso que puede ser una manipulación. Fíjense, cuando quieran ver algo que en la Argentina es marcadamente centralista, en general el nombre que recibe es Ley Federal de algo. Ley Federal de Energía, Ley Federal de Educación, Mentira, que dicen Ley Federal de Educación. No hay cosa más centralizada en el país que la Ley Federal de Educación. De federal lo único que tiene es el nombre. Pero algunos que son, esto es como en la época del recordado Carlos Saúl I, del siglo previo a nuestra era, no dejaron de entregar retazos de soberanía. Ahora, ¿qué hizo Carlitos y sus amigos? Sacó el billete de 20 pesos de Juan Manuel de Rosas. Y había boludo, ay, defensa de la una cosa, un pelotudeo atómico, pero que fue funcional. O sea, ¿cómo con esta huevada que poner la trompa de Juan Manuel de Rosas? También les digo, fíjense, ustedes saben que en la época de Rosas, grande defensor de la soberanía nacional, no solamente ustedes fíjense, ¿dónde murió Rosas? Es como cuando le dicen, ay no, Fernando es un luchador de los derechos. ¿Dónde va? Se va a Suiza, a Estados Unidos, no se va a Cuba, Nicaragua. Entonces ya te va dando una pauta, ¿a dónde va? Rosas, ¿dónde se muere? Southampton. United Kingdom. Durante 25 años. O sea, alguna banca tenía
platos de esto. Bueno, pero no solamente esto, les digo, en la época de Rosas era feriado provincial y día de cumpleaños de la reina. O sea, bloqueo, negocios, homenajes, claro, o sea, ni Rosas era el que les contaron, ni tampoco ponerlo a Rosas en un billete te garantiza que sea José defensor de la soberanía. Claro, o sea, hay movidas que son simbólicas. ¿Esto para qué se lo digo? El amigo Fernando quiere construir derechos del rey y lo disfraza con el nombre fuero. El fuero juzgo, que es lo que se va a llamar el Tiberio Tisoro, no era un fuero. El fuero era esencialmente consuetudinario, nacido de la sociedad. El Tiberio Tisoro no era nacido de la sociedad, era una cosa, ¿se acuerdan? Que habíamos visto más o menos ambalacheca de doctrina romana, de derecho legal romano, así un poco, digamos, edulcorado y aligerado, pero no era un fuego. Fernando hace esto. A Fernando lo sucede su hijo, que es Alfonso X, que por algunas cosas lo pueden llamar el sabio, pero si fuese por su estrella política, tendría que llamar el imprudente, el fracasado. O sea, no mostró sabiduría. Primero, porque Alfonso continúa el proyecto del padre, pero hace un ajustecito. El primer ajustecito que hace es: voy a hacer lo mismo que hizo papi, pero voy a usar un derecho un poco más elaborado. Entonces, él manda hacer un nuevo texto, que ¿cómo lo llama? Fuero real. Otra vez la truchada de llamar fuero a una cosa que no era un fuero. Y como tantas otras personas, tantos otros líderes en la Argentina después han hecho y en realidad han fracasado, Alfonso también quiso ir por todo. Después del fuero real dijo: acá la cosa resulta. Y entonces mandó redactar eso que se llama las 7 partidas, que no dicho por los españoles, sino por no españoles, es considerado el texto jurídico más sofisticado y elaborado de Europa bajo medieval. Para que tengan una idea, piensen en lo siguiente. Piensen, no sé, supongamos, en un libro, en un manual de derecho civil. Las 7 partidas, o la tipografía de un manual de derecho civil, y ocuparía 7, 8 libros de un manual de derecho civil, de obligaciones o de contrato. Para que se den cuenta la complejidad de este texto. Un texto que está inspirado en parte en el derecho común de esa época, en parte en el derecho romano, en parte en el derecho canónico, también en parte en el derecho feudal. Y está escrito en idioma que habla la gente, se llama romance, que es como el anticipo en castellano. Fíjense, en ese derecho feudal local hay algunas expresiones idiomáticas que nosotros hoy usamos y nos hemos olvidado de esas cosas. Por ejemplo, el adjetivo descabellado. ¿Qué significa algo descabellado? Algo loco, pensado. En realidad, no es loco.
¿Verdad? Nosotros. Ahora, ¿de dónde vendrá el descabellado? ¿Que algo no tiene cabello? Algo fuera de los caballos. No. En realidad viene de la palabra que se llama cabdello, no era cabello, era caudillo. Algo sin conducción, quiere decir descabellado. ¿Se entiende? Entonces, puede ser que sea algo demencial o loco, pero en realidad es algo desordenado, sin conducción. Puede parecer algo enloquecido, puede ser algo sin conducción, pero en realidad, en el origen, algo descabellado es algo sin conducción. ¿Eso de dónde lo sacaron? No lo sacaron del derecho romano. Lo sacaron del derecho tradicional castellano de ese momento. Esto para lo que dicen aquí, también hay que hablar con el mismo. Cacho conducción, descabellado, no hay cacho conducción y las cosas se hacen en forma desordenada. Bueno, entonces, él manda a hacer las 7 partidas. Acá hay algo que tenemos que mencionar que no les había dicho. En esta época en la que el rey pretende construir poder político, en realidad aparece algo simultáneamente a la construcción del poder político del rey, aparece un proceso de institucionalización que tiene que ver con el surgimiento del reino. No del reino en relación con otros reinos, sino de la estructura institucional del reino. En el caso particular castellano, esto es lo que se conoce con el nombre, da lugar a la función de las cortes. Fíjense que hoy, derecho contemporáneo, en España, con la Constitución vigente de 1978, el poder legislativo se llama, como las Cortes. La Cámara de Diputados en España tiene un nombre diferente, es el Congreso de los Diputados. O sea, el Congreso no es todo, como en nuestro caso, las 2 cámaras, sino que el Congreso es solo la Cámara de Diputados. El Congreso de los Diputados, más la Cámara de Senadores, hay senadores en España, diferente a los esos son las Cortes. Pero estas Cortes de hoy no tienen nada que ver con las Cortes de la Edad Media. Las Cortes de la Edad Media se parecen a lo que en Alemania va a ser la Dieta, en Francia va a ser los Estados Generales y en Inglaterra el Parlamento. Y 25 años antes de que Juan Sin Tierra se empiece obligado a firmar la Carta Magna, hay un documento equivalente de León, que esto se hace llamar la Carta Magna Leonesa. Un documento donde el rey reconoce en el reino derechos y prerrogativas. Y hay una prerrogativa fundamental que tiene un alcance impreciso, pero que es muy potente y que da lugar a las llamadas, que no son básicamente leyes fundamentales del reino. ¿Ya? Hay cosas que el reino puede proteger y defender. Por ejemplo, dentro de estas leyes fundamentales del reino se encuentra lo que después, no es que tiene una relación genética, pero es casi lo mismo que le reclamaron los colonos norteamericanos a los colonos. No hay imposición tributaria legítima sin representación en el Parlamento. O sea,
vos sos el rey y me querés cobrar un impuesto nuevo y te lo tiene que aprobar el reino. ¿Dónde? En las cortes. El príncipe contrae enlace con una princesa extranjera, con quien se casa tiene que ser aprobado por las cortes, porque según con quien se case, capaz que tenemos que ir a la guerra con Francia o con Portugal. ¿Sí? Leyes fundamentales del reino. Que no son leyes, o sea, la expresión tiene que ver con límites o prerrogativas del reino. O sea, el rey en la Baja Edad Media construye poder político, pero no es un rey absoluto, no puede hacer lo que se le canta. Hoy diríamos con terminología actual, tiene un poder de administración, no de, diríamos, constitucionalización o de autodefinición. Entonces, ¿qué sucede? El rey, así dice la terminología del poder, para decidir sobre negocios graves y de calidad, tiene que convocar a las cortes. Que no es algo que le corresponda a él. Bueno, con todo esto que acabamos de decir, Alfonso, hace las 7 partidas, ¿qué tenía que haber hecho? Convocar a las cortes para pedir autorización y obtener la aprobación. Al mejor estilo que nuestra época, no se llamaba decreto de necesidad y urgencia, pero Alfonso, a partir de ahora se aplican las 7 partidas. ¿Qué sucedió? Malestar, malestar social, en buena medida también, esto puede, dentro de estas analogías fáciles, con todo lo que tiene de fácil y tal vez inexacto o inadecuado, pero los grandes procesos de transformación son muy difíciles de aceptar y de entender. ¿Por qué? Porque hay desconfianza, porque hay suspicacia, porque hay una resistencia al cambio. Ustedes pregúntenle a sus abuelos, cosas que hoy nosotros, cuando en los años 90 pusieron la banalización del cobro de las jubilaciones, los viejos se resistían. Claro, hoy que uno está más o menos acostumbrado a usar los aplicativos digitales, esas amansadoras de cola del viejo que iba a las 8:30 con el banquito, primero que estos viejos están en el pelo, como bocina de avión, entonces te encontraban una actividad para hacer, que además no sé, esta cosa así medio no, bastante perversa y masoquista. O no quedar que la cola, bueno, no tengo que pero y también fíjense la cosa, yo quiero ir al banco para que me sellen, como que te ponen un sello de goma que te curraron 300 veces, el cajero es un cajero de tuyo. Pero bueno, y hubo resistencia. Uno dice, ¿cómo puede haber resistencia? O sea, aún a pesar de todas las cosas que nos pueden parecer, y nosotros nos creemos que somos modernos, la primera actitud que tiene el ser humano es negarse a salir de su zona de confort, aunque la zona de confort no sea cómoda, pero es lo nuevo. Si estamos en el siglo XXI o a finales del siglo XX y pasan esta cosa, imagínense en el siglo XIII. No, acá hay un derecho que es mucho mejor. ¿Cómo que es mejor? Hay unos tipos que te cobran un huevo. ¿No entendés un carajo lo que te están diciendo? Se demora, ¿qué mejor? Claro. Para el todos los días no era mejor. Ahora, a largo plazo, fíjense, estas son cosas que también nosotros
nosotros hoy que estamos en un proceso que no sabemos en qué va a terminar este de ahora, si es una etapa, si es una experiencia fallida, si es uno de los primeros pasos de una transformación duradera y significativa. Estas tres opciones que les acabo de decir, no las sabemos para dónde vamos a ir, ¿tá? Pero lo cierto es que estamos en una disyuntiva, como dice el cuento, ¿no? El jardín de los senderos que se bifurcan. Estamos frente a bifurcaciones en el camino que nos pueden dar distintas alternativas. Ahora, y hay una desconfianza por experiencias anteriores, pero también hay un legítimo y razonable temor frente a la novedad. La novedad hace... Hay prestigios que se van a disolver, otros prestigios que se van a reconstruir, situaciones que cambian, y todo eso es angustiante y es desafiante. Entonces, los sectores populares, que eran la enorme mayoría, estaban en contra de las 7 partidas, no la entendían, era difícil, era algo que despertaba temor, era algo caro. Entonces, hay una situación de resistencia pasiva que termina decantándose en una rebelión abierta por un fenómeno absolutamente fortuito. El fenómeno absolutamente fortuito tiene que ver con un cambio que también para nosotros nos parece tan habitual o tan conocido que no pensamos que esto tiene un montón de posibilidades diferentes. Con las 7 partidas se incorpora algo que es propio del derecho común, que es el derecho sucesorio de representación. Ustedes dirán, bueno, cambió el derecho sucesorio. Bueno, no lo voy a decir. Ahora, ahí viene lo fortuito. Alfonso tenía, por lo menos, no sé cuántos en particular, pero tenía más de un hijo. El primogénito era Alfonso. Y tenía su segundo hijo, que era Sancho. ¿Está todo bien? Ahora, Alfonso se muere. Y Alfonso tenía un nieto de Alfonso X. Por el derecho nuevo, el próximo rey era el nieto de Alfonso, el hijo de nuevo. Por el viejo derecho, el rey era Sancho. ¿Qué dijo Sancho? Vengo a luchar por el antiguo derecho. No, vengo a luchar por ese rey. Y todo un malestar social considerable, un rey grande, viejo, y un príncipe enfrentado a su padre. El resultado fue que hubo una guerra civil, y en la guerra civil Sancho termina derrotando a su padre. Y en las cortes de Zamora, el rey tiene que ceder y las 7 partidas quedan sin ninguna vigencia. Yo cuando cuento esto, me dicen, ¿me contaste esto? Que va, que viene.
último capítulo, antepenúltimo. Entonces, 1274, corte de Zamora, todo el esfuerzo que había llevado adelante Fernando y después su hijo Alfonso, parecen que quedaron en la nada. Acá se va a dar un fenómeno que es absolutamente curioso y excepcional. Nosotros estamos diciendo que todo este proceso de consolidación del derecho común tiene que ver con una situación social, comercial, de negocio. Hay una sociedad cada vez más compleja y el derecho foral que es un derecho muy primitivo, muy sencillo. Si esto pasaba, o sea, la tía 1230, 1240, fíjense que 1310, 1320 se va a ver más. O sea, la sociedad sigue avanzando en su proceso de sofisticación y el derecho no avanza. Y mientras esta disfuncionalidad entre el derecho viejo y la sociedad nueva se hace cada vez más patente y más acuciante, las 7 partidas que no son derecho vigente, sin embargo, van a empezar a circular cada vez más por una coincidencia de factores. Una de las cosas es que las 7 partidas, además de tener normas, son algo así, se pueden ver, como una especie de enciclopedia jurídica, está llena de definiciones, de razonamiento. De hecho, les cuento, cuando la Corte nuestra todavía hoy tiene que decidir en algunos aspectos, sobre todo de naturaleza procesal, no es raro que recurra a las 7 partidas. Yo estaba viendo los últimos 40 años y creo que no hay un año que la Corte no cite las 7 partidas. No digo que lo hagan todos los pleitos, pero cuando es un asunto particularmente complejo, las 7 partidas están llenas de definiciones. Entonces, las 7 partidas se empiezan a ver no como ley, sino como doctrina. Y la otra cosa es que las 7 partidas están escritas en castellano. Entonces, no era necesario haber ido a la universidad a saber latín para entender las 7 partidas. ¿Qué sucedió? 1274 pierden su condición de derecho vigente. Pero empiezan a circular copias de 7 partidas. Copias que tienen los abogados y que tienen los prácticos en derecho. Quienes no son abogados serían algo así como, no se llama de esta manera, pero como si fuesen hoy los gestores. Personas que llevan papeles, que ayudan a hacer el trámite, que para asuntos de menor cuantía pueden meter alguna cosita, un bocadillo, Estamos así hasta que en el año 1348, 70 años después, otro rey, en este caso, si bien es el bisnieto de Alfonso X, es Alfonso XI, convoca a unas cortes en las que se aprueban muchas leyes de carácter procesal o procedimental. El título 28 tiene una única ley, esto está en la consigna del reglamento 5. Esa ley dice que
en materia de normas, primero se aplica la ley del rey. En segundo lugar, los fueros, siempre y cuando se pruebe su aplicación o uso anterior. Y en tercer lugar, las 7 partidas. 1348, Alcalá de Henares, Cortes. Ahí, yo no les había dicho esto, cuando se reúnen las Cortes dictan el conjunto de leyes que se aprueban en la Corte, se llama ordenamiento. O sea, no es que ordenamiento es cual. Técnicamente, ordenamiento, uno dice ordenamiento de Madrid, significa que en Madrid, el año Mongo, hubo unas cortes que aprobaron X cantidad de leyes. Ordenamiento de Alcalá, o de Alcalá de Henares es una ciudad próxima a Madrid, donde nació Cervantes, donde hay una universidad muy importante. Creo que hoy, es como si yo les dijese, está más cerca de Madrid centro que San Isidro, más o menos. Madrid es una ciudad bastante más chica que Buenos Aires, un país de 18 millones de habitantes, y toda la zona de Madrid y sus alrededores tiene 6 millones. Bueno, dentro de esos 6 millones, Alcalá de Henares está separada por algún tomas un rural, pero te tomas un tren y en media hora estás en la puerta justamente de Alcalá. Estás en la plaza Madrid de los Autos. En ese momento era una población efectivamente separada. Vinieron ahí en ese pueblito, en esa ciudad, en esa población, y se dicta este ordenamiento con título 28, que es una sola ley que establece, en primer lugar, la ley de ley. En segundo lugar, los fueros siempre que se encuentran. Y en tercer lugar, la 7 partidas. Ustedes podrán decir, bueno, está bien, se le reconoció carácter de derecho vigente, pero tercero en el orden de legislación. Algo secundario. Bueno, esto es, como yo también siempre doy este mismo ejemplo. Este último en el orden de aplicación no nos tiene que llamar a engaño, como si yo les dijese, supónganse que nos dicen, en materia de faltas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se aplica primero la Constitución Nacional, segundo el Estatuto Organizativo de la Ciudad de Buenos Aires y tercero el Código de Falta de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es aquí? Código de falta, o sea, estará tercero en el orden de implementación, pero en la práctica es lo que se utiliza. Con las 7 partidas pasó esto. Si yo les estoy diciendo que segundos se utilizan los fueros, pueden tener 3 páginas, y tengo las 7 partidas que tenían como 3.000 páginas, está cantado que las 7 partidas pasan a tener un uso y un lugar en la normativa que es abrumadoramente importante. Que esté tercero en el orden de relación no nos tiene que conducir a engaño de pensar que era algo de poca relevancia. ¿Sí? Dejamos por hoy acá, ahora el paso lista.